¿Qué curso fue? Curso de tocar guitarra. Vamos a reiniciar, vamos a continuar en este curso tan importante, como le hemos titulado, y ahí estamos, tenemos administración eclesiástica, haciendo diferencia entre lo que es administrar y lo que es ministrar, pero también llevando en nuestra agenda como dirigente que gobierna una institución o como dirigente que está atento al servicio de la institución. Entonces ahí tenemos el hexágono funcional, la apreciación es cuando reducimos todo el cálculo, la planeación es cuando hacemos un esquema de la visión, la preparación de la etapa técnica para preparar a las personas. Luego tenemos la organización que es científica, donde cada persona en su lugar y cada lugar para una persona. Luego tenemos la ejecución, que es la iniciativa, el plan que se ha de seguir o lo que se contempló. Luego tenemos la evaluación para ver si salió como debió haberse pensado, como se pensó. Así que entonces, este es el hexágono funcional que el administrador de Dios, de acuerdo como dice en 1 Corintios 4:1, administrador de los misterios de Dios, debe de tomar en cuenta qué realmente significa el hexágono funcional, pero no solamente que quede en su mente, sino que enseñarlo a algunas otras personas, porque hay colegas, así le llamamos en buen chapín, a los consiervos, enseñarles que es muy importante que tengamos conocimiento del hexágono funcional para que nuestras actividades pues quizás no salgan a un 100%, pero al menos que salga al 99.99. ¿Por qué? Porque ya vio que el Evangelio tiene opositores y del mismo modo pues se mofan y hacen una serie de cosas en contra del Evangelio. Pero como la Sagrada Escritura dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, entonces no podemos evitar lo inevitable, pero tampoco podemos justificar lo injustificable como para poder decirle a la persona, sí, usted tiene la razón, solamente por justificarlo. No podemos justificar lo injustificable, no podemos defender lo indefendible, no podemos evitar lo inevitable. Esas tres cosas debemos llevar en mente, quizás lo elaboramos más adelante. Entonces, en esta mañana, con todo respeto a nuestro Dios, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, oh Dios Todopoderoso, gracias por tu misericordia demostrada en esta mañana, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por el pan de la mañana. Gracias por el pan de mediodía. Gracias por el pan de la tarde. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por la inteligencia. Gracias porque estamos en el pleno uso de nuestras facultades mentales, en el pleno uso de nuestras facultades físicas, Señor. Muchas gracias. Suficiente, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Así que le damos continuidad. Ustedes me ayudan en su cuaderno para que quedaron en el punto 4 o qué punto quedaron. 4. El 4. Muy bien. El 4 dice el jefe llama que tenga tiempo y el líder llega antes de tiempo. ¿Así dijo? Amén. Muy bien. Entonces ahora nos corresponde el número 5. El número 5 se caracteriza de la siguiente manera. El jefe busca a quién culpar. El líder busca cómo arreglar las cosas. El jefe busca a quién culpar. El líder busca cómo arreglar las cosas. Sí, el jefe busca a quién culpar. Porque ustedes saben que siempre ocurren
algunos inconvenientes dentro de la organización. El líder busca cómo arreglar las cosas. Ahí es lo importante de un líder, con liderazgo. El jefe sería un líder sin liderazgo. El líder sin liderazgo le vamos a llamar en esta mañana jefe. Porque él va a empezar a preguntar quién fue. Ahora a usted le toca la factura. Ese es un líder sin liderazgo, porque actúa como jefe, como capataz. Entonces el jefe busca a quién culpar. El líder busca cómo arreglar las cosas. Esto es lo importante. Entonces, de aquí, de esta lección, vamos a aprender nosotros de que existe creo que lo dijimos hace 8 días, pero lo voy a repetir, la hipermetropía. Es una enfermedad visual, oftalmológica. La hipermetropía consiste en que nosotros, cuando leemos, tenemos que hacerlo así de este modo, cuidado, ya tenemos hipermetropía o síntomas de hipermetropía. Y cuando miramos de cerca, hasta los ojos nos duelen, se nos sube la presión ocular. Podemos ver a una persona, distinguirla a 2 cuadras, 3 cuadras, pero cuando la tenemos de cerca no la distinguimos. Hipermetropía. Pero de esto lo vamos a tomar como analogía. Hay hipermetropía. ¿Quiénes padecían de hipermetropía en el tiempo de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra? Los fariseos. Porque los fariseos, ellos acostumbraban a ver los pecados ajenos, pero ellos nunca se registraban por dentro. Esa es la famosa hipermetropía espiritual. La voy a anotar por si acaso se les olvida la frase, el nombrecito. Hipermetropía, voy a lo voy a abreviar, hipermetropía espiritual. Esta es una enfermedad física, es una enfermedad óptica, donde hay algunas personas que la padecen, pero si hacemos una analogía, ¿quiénes padecían de hipermetropía? Los grandes líderes de aquel tiempo, los que se llamaban a sí mismos escribas, doctores, maestros de la ley, pero ellos, ¿cómo los trató el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo? Él hizo una comparación, hizo otra analogía. Él dijo, ustedes son como los sepulcros bien blanqueados por fuera, pero por dentro están de huesos podridos. Entonces, eso es lo que vamos a tener cuidado en la administración de la palabra. Mateo 23. Allí hay una serie donde se usa la palabra hipócrita. Y entre todas las veces que se trata la palabra hipócrita, se usa hipócritas. Ustedes son como los sepulcros, blancos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Entonces, no sé si ellos entendieron o no entendieron, pero nosotros sí hoy entendemos que había una hipermetropía espiritual, porque ellos distinguían los pecados exteriores, pero los interiores no lo podían distinguir. Y hubo un caso en esto, que como jefes, ellos buscaron a quién culpar. Llevaron a una señora que fue hallada, literalmente fue hallada, fallándole a su esposo. Porque ahí en la Biblia no dice fue hallado en estado de fornicación, sino fue hallada en estado de adulterio. Quiere decir que esta señora tenía marido. Pobre señora allá en el campo, sudando, trabajando, y la mujer ingrata. Pero llevaron a esta mujer, dice, para tentarle.
Pero Jesús le resolvió rápidamente, porque Jesús ni ha padecido, ni padece, ni padecerá de hipermetropía. Porque él dice en 7:24 del libro de Juan: juzguen, pero con juicio justo. Dice. Juan 7:23-24. O sea que usted puede juzgar, pero con justo juicio. Es que se ha malinterpretado el capítulo 7 de Mateo, que dice: no juzguéis para no ser juzgados. Pero ¿quién le habla a quién y de qué le habla? ¿Quién habla a Jesús? ¿A quién le habla? A los fariseos. ¿De qué le habla? De una mala aplicación de la justicia. Porque si no, 2, 13, 14 y 15 de la primera carta a los Corintios contradijera a Jesús. Y no sabemos si Pablo tiene razón o Jesús tiene razón. Los dos tienen razón. Pablo dice que el que está en el Espíritu puede juzgar a otro y a él no lo puede juzgar. Dice, tome nota. Luego el mismo Jesús como que contradice lo que dijo en Mateo 7. Él dice: juzguen pero con justo juicio. 7:23-24. Entonces está aclarada esta situación. Entonces un jefe sin liderazgo busca a quién culpar. Un líder con liderazgo, o sea, él busca cómo arreglar las cosas. Eso ya lo anotaron ahí. Entonces, esta es la tarea de la persona como líder. Usted va a pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser un líder con liderazgo. No quiero ser un líder sin liderazgo. Ahora, Señor, si yo soy un líder sin liderazgo, ¿cómo hago para llegar a ser un líder con liderazgo? Pues muy bien, no hay problema. Usted acude a un lugar donde lo orienten para que le den a conocer cómo es que se tiene que llegar hasta esa etapa, hasta esa posición y esa condición. Mateo 23 es el capítulo. Sí, hay que leerlo todo. Ahí aparece una serie de hipermetropías. Ahí aparece una serie, tales como el versículo 15. Ustedes que recorren las casas y tocando de puerta en puerta, dice, prosélitos le llaman. Sí, prosélito es uno que anda de casa en casa tocando puerta en puerta y dice: niegan el infierno, y la gente que les escucha llegan a ser doble candidato al infierno. Dice, qué duro es esto, mismo. Y hasta hoy hay organizaciones que hacen esto, andan de casa en casa y predicando que el infierno no existe, y las personas que los atienden, personas que no tienen la respuesta para aquello, se convierten en doble candidatos al infierno porque les hacen creer que el infierno no existe. Entonces, volvamos al tema. El jefe busca a quién culpar. El líder busca cómo arreglar las cosas. O sea, que todo debe tener una solución. ¿Por qué razón? Porque se está trabajando con organización. Si no hay organización dentro de ese esquema, entonces sí va a acarrear problemas. Ya veo que cuántas divisiones hay a causa de la falta de organización. Cuántas contiendas hay, y lo más terrible es que las personas se dan el lujo de publicarlo en las redes, peleando dentro de la iglesia por lo que no debían de pelear. ¿Y qué están haciendo? En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Pero si yo no me avergüenzo del evangelio, pero tampoco lo voy a poner en vergüenza. Eso es lo que tenemos que buscar. No avergonzarnos del evangelio, pero no poner en vergüenza el evangelio. Entonces, en este punto queda claro: el jefe busca a quién culpar, el líder busca cómo arreglar las cosas. Yo creo que entendieron fácilmente esto. Entonces, tenemos un pasaje de la Biblia en 9:51 al 54 del libro de Lucas. 51 para adelante lo van a ir leyendo y se van a dar cuenta cómo Jesús arregla las cosas inmediatamente. Si empezamos a ver
los textos anteriores, ahí hay dos casos. Hay una parejita de personas, Santiago y Juan. Primero dicen ellos, hallamos a un hombre que está predicando y todo, pero eso no pertenece a nuestra organización y se lo prohibimos. Entonces Jesús le dice, no se lo prohíbas, porque lo que no es contra nosotros no puede ser en contra de nosotros. Más tarde cometen el mismo error, como jefes. Cometen el mismo error y dicen, fuimos a tal lugar a predicar y no aceptaron la palabra de Dios, así que vamos a pedir fuego del cielo para que los consuma. Entonces le dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a condenar las almas, yo vine a salvar las almas. Dice, mire cómo resolvió el asunto rápidamente. Juan y Santiago callaron, ya no dijeron nada, porque resolvió el asunto. Así que entonces está fuera de nuestra competencia enviar a la gente al infierno, está fuera de nuestra competencia enviar a la gente al paraíso, porque cuando una persona muere, el mismo predicador lo manda al cielo, o el mismo predicador le da su boleto al infierno. Ahora ya no es Dios el juez, ahora es el hombre. Sin el previo conocimiento, que es infierno, sin el pleno conocimiento, que es la muerte, pero la gente se aventura a decir cosas. Y lo bueno es que nosotros en esta etapa que estamos viviendo de la semana 69, es muy claro ver todos los acontecimientos que se están viendo. No sé si ya vieron ustedes en redes sociales, hay un señor que está ofreciendo lotes allá arriba en el cielo a $10,000. Qué tremendo está esto, miren, hermano. Hasta no, sí. Se pasaron de libro. Pero tome nota cómo hay incautos que están aceptando el negocio. Así que ellos están emborrachando, están fornicando, están adulterando, están haciendo de cualquier cosa, porque de todos modos ya compraron su lote, ya lo tienen seguro allá. Y mucha gente ya cayó en la trampa, vendiendo lotes allá. ¿Y quién le dijo a este señor que él puede vender los lotes allá arriba? ¿Quién le dijo a esta personita? Si la Biblia dice que de Dios es el cielo y de Dios es la tierra. De Él es todo, no hay nada que no sea de Él es todo. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo. Ni nosotros somos dueños de nosotros mismos, menos de ese billete de 100 que usted anda en la bolsa suyo. ¿Sabe quién le dio ese billete de 100 que anda usted en la bolsa? Dios, porque San Juan 3:27 dice que no puede el hombre tener nada si no Dios se lo dio. Pero aquí estamos haciendo uso de la comprensión para entender entonces, como buenos administradores de Dios, reconocer que por el trabajo que hacemos, el gerente, el administrador, el mero dueño de la empresa es el que se encarga de darle su aguinaldo, de darle su bono 14, sus vacaciones, que no le falte nada. Al menos a nosotros nos tienen prometido vacaciones eternas allá arriba en el cielo. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir al número 6. El jefe ordena que se haga. El líder enseña cómo se hace. Voy a escribir en letras grandes una palabrita aquí, porque les van a preguntar, predicadores, por favor, les van a preguntar, y basado en este punto que yo tengo aquí, yo me veo una necesidad de escribir esta palabra. Cano. ¿Cómo se hace? Gracias. Muy bien, entonces el jefe ordena que se haga.
El líder enseña cómo se hace. Esto es una postura muy maravillosa. Ustedes van a anotar en sus notas, por favor. 3 capítulos a principio. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Van a leer los 22 temas que contienen 5, 6 y 7 de Mateo. Empieza con bienaventuranzas y termina con una parábola de los 2 cimientos. Enseña cómo se hace. Los 3 capítulos. Tiene 22 capítulos. Enseña. Sí, y en cada capítulo hay una enseñanza. Tales como la primera enseñanza es las bienaventuranzas. Y así sucesivamente sigue hasta llegar a los 2 cimientos. Total, 22 temas predicó el Señor Jesús en el famoso monte de la En transfiguración. el capítulo 5, 22 temas. ¿Perdón? En el capítulo 5 de Mateo, 22 temas. No, pero tiene que estudiarme los 3 capítulos. Pues sí. Sí, con su crayón amarillo, por favor, usted va a O sea subrayar. que en el 6, en el 5, el 6 y el 7, ahí están. Aparecen 22 capítulos, quizás en un ayuno, pero está muy difícil que dé a conocer los 22 temas, quizás durante los 4 ayunos del mes. Usted tiene que invitar a su congregación, vamos a estudiar los 22 temas éticos, porque son éticos, son morales. Entonces vamos a estudiar, hermano, le dice usted a su congregación como administrador y ministrador durante los, como popularmente día miércoles y ayuna. Entonces tenemos 4 miércoles de enseñanza, hay 22 temas, así que vamos a estudiar 5 temas por cada miércoles y el último va a ser de a 7 temas. Entonces, primer miércoles 5, segundo 7, y así, al llegamos a los 22 temas. Para que haya amplitud de tiempo y opción de escribir. Porque esos temas son muy importantes que el Señor. Pero antes de que Él por lo menos enseñó qué hacer, pero Él lo vivió. Algo entre los temas que Él escribió, Él dijo, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Si alguien te pone una carga, lleva doble carga. Pero eso lo demostró Él en la cruz. En el capítulo 5, en ese capítulo hay grandes pesos que cuando la persona a veces mejor ni lee ahí. Bendecirás a tu enemigo, amarás a tu enemigo, al que te bendiga, al que te maldiga, bendícelo. Y en el sermón de la cruz, que dijo él, su primera oración, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta le ofreció el paraíso a un delincuente arrepentido. Entonces, no solamente se enseña, sino que también se le da vida a esa enseñanza. Ahora, ¿por qué razón yo escribí la palabra canon ahí? Porque a partir de esos 3 capítulos, ahora yo quiero que escriban otros 3 capítulos. Segunda carta a los Corintios 10, 13, y también vamos a ver el versículo 15. 10, 13, 15. Segunda de Corintios 10, 13, 15. También van a escribir Gálatas 6, 16. Y también van a escribir Filipenses 3, 16. Bueno, vamos en orden. ¿Ya anotaron los 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7? ya. Bueno, ahora vamos a 2 de Corintios 10, 13 y 15. Gálatas 3, Ahora vamos 16. a Gálatas 6, 16. Ahora vamos a Filipenses 3, 16. ¿Estamos? Vaya, muy bien. 3, 16. Filipenses. En esos 4 textos, el 13 y el 15 del capítulo 10 de Corintios, en el 16 de Gálatas, en el 16 de Filipenses, nos habla que debemos de seguir una sola regla. Así que el Señor nos está enseñando
una sola regla. Y la palabra regla, que viene de reglamento, se escribió en griego canon. Así que yo no puedo cambiarle el matiz, la tonalidad, el condimento sabroso que contiene la Biblia, porque el canon ya está hecho. Alguien le va a preguntar a usted, mostrame donde diga un pasajito chiquitito que me hable del canon. Pues ahí está. Lo que pasa es que la Biblia está escrito al español, pero emplea la palabra regla, que viene de reglamento, pero en su original griego se escribe canon. Ahora, yo quiero, por favor, que alguien de ustedes ahí pregunte en su celular qué significa la palabra canon, para estar seguro. Ahora ya tenemos una evidencia bíblica, pero ahora debemos de tener una evidencia empírica, o sea, una evidencia, seguramente en español, esto lo escribe con la de casa. La palabra canon, del griego canon, significa regla, norma, precepto o medida. Escuchen, repitiendo, Estuardo. La palabra canon, del griego canon, significa regla, norma, precepto o medida. Vale. Así que ya no podemos ni debemos insinuar de agregarle algo a la Biblia o quitarle algo a la Biblia, porque el canon ahí está. Más de alguna persona, predicadores ambulantes, les van a, porque ustedes predican solo Biblia, y eso es importante. Los luteranos le llaman la sola escritura. No hay problema en eso. La sola escritura no hay problema. La sola fe no hay problema. La sola gloria no hay problema. El solo Cristo no hay problema. La sola gracia son 5 pilares de Lutero. Las 5 solas. Sí, las 5 solas. Ahí no hay problema, porque la Biblia los ampara. El asunto es esto, con todo respeto y cuidado, que nuestros hermanos luteranos los amamos, porque ya vio que Juan todavía trata de ángeles a los demonios. Vi a Miguel y a sus ángeles luchar a Satanás y a sus ángeles. Moisés todavía trata de hijos de Dios a los ángeles caídos. Así que entonces tiene una gran ética muy maravillosa, aunque allá en el fondo se reconoce que son caídos, que son demonios, que son espíritus inmundos. Sin embargo, el predicador ambulante va predicando de la palabra de Dios aquí, que la palabra de Dios. Entonces más de alguno le va a decir, a ver, enséñame. Porque lamentablemente, como administradores de la palabra de Dios, como ministradores de la palabra de Dios, deben de estar seguros, porque hay varios videos donde dicen así descaradamente, están diciendo que la Biblia no es confiable y que la Biblia no es garantía de la verdad, que la garantía de la verdad es la Iglesia romana, porque está encima de la Biblia, ella y el catecismo. Entonces me están poniendo la Sagrada Escritura en tercer lugar. Pero se olvidan estas pobres criaturas que el Salmo 119, versículo 89, dice que ese libro que usted carga bajo el brazo, aunque no se había escrito todavía, apenas existían 5 libros del Pentateuco, pero ya los 66 libros ya estaban allá arriba. Solo faltaba que Dios seleccionara a las personas para que la escribieran. Eso es muy distinto. Así que entonces, ese es el asunto en que el jefe ordena que se haga, pero el líder enseña cómo se hace. Así que entonces nosotros aquí ya a través del canon bíblico, o sea, el reglamento o la medida o la norma ya está dado. Ya no podemos. Alguien, por favor, anticipo, les va a preguntar, don Pedro López, ¿en qué lugar se basa usted para decir que es la sola escritura?
no somos luteranos. ¿En qué lugar de la Biblia usted se atreve a decir que es la sola escritura? Entonces usted me va a citar 10:13, 10:16, 10:15, perdón. Ya lo anotó. Ya no lo anote. Solo estoy dando una explicación. 3 y 15. Una suposición. 10:13 y 10:15. 6, 6:16 3:16. y 3:16. Porque le va a pedir a esta persona, mencióneme entonces donde diga canon. Con mucho gusto, don saber quién es. Y usted le enseña. Y luego, como dice usted, chamaco, que rápidamente, con la tecnología, él no fue a un diccionario bíblico porque podrían decir, el diccionario bíblico está forzando a que diga eso. Porque así me dijo alguien, pues sí, los diccionarios evangélicos se adaptaron al evangelio, por eso dicen lo que ellos quieren que digan. No es así. Tenemos que ir a la Real, no sé a qué página entrantes, a la IA o a la Real Academia Española. La IA. A la IA. Pero vamos a la Real Academia Española. Canon según la Real Academia Española. Es que esto es una profundidad, por eso que aquí se le llama teología exhaustiva, porque no nos quedamos chapoteando en la orilla, sino que nos vamos hasta allá abajo. Regla o precepto. Regla o precepto. Oiga, regla o precepto. Precepto, ¿qué quiere decir? Es que pregunta tras pregunta tras pregunta, cada respuesta requiere una pregunta. Precepto es una enseñanza. ¿Y qué es una enseñanza? Es una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Es algo que se debe acatar y que no se debe darle la espalda. Entonces ahí ya tenemos suficiente material para entender. Entonces el jefe, pues él ordena a que se haga. El líder no. Él enseña cómo hacer o cómo se hace. Nos vamos al 7. El jefe hace del trabajo una pesadilla. El líder hace del trabajo un desahogo. El jefe hace del trabajo una pesadilla. El líder hace del trabajo un desahogo. Vamos a ver el Salmo 48. Vamos a ver Romanos 12:15. Salmos El 40:8. Este es de David. 48. Este es de David. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Pero también démosle una repasadita a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios 12, 9, 10. 12, 9 y 10, ¿va? En esos pasajes bíblicos usted va a encontrar el placer que se debe sentir por trabajar para Dios, por servirle a Dios. Yo estoy consciente de que estamos sujetos al cansancio, pero yo creo que vamos a usar una frase de la siguiente manera: cansados pero satisfechos. Ahí está. Que ya está. Ismael tiene un trabajo muy duro, porque tiene que estar de una actividad a otra actividad, a otra actividad. Y llega desgastado físicamente, deshidratado físicamente.
Y como tiene prohibido tomar raptos, no puede hacerlo. Entonces, así que solo agua pura o coca. Pero de que llega cansado, porque yo lo he notado. Yo tengo a veces un trabajo muy estrechito también, pero no me quejo, gracias a Dios. Para mí es un placer, es un desahogo para mí. Y yo como lo tomo, sobre poco me fuiste bien, porque ya la Biblia me lo enseñó. Pero entonces yo digo, cansado, pero satisfecho. ¿Cuándo han visto ustedes que un trabajador que trabaja por obtener entrada económica llega a su casa? Él no llega a descansar, él llega a contar el dinero, a ver cuánto se ganó. Hace el trabajo un desahogo. Y obtuvo 1,000, 2,000, 3,000 al día, y ese número le dice, se contenta. Sí, así se expone. Y luego nosotros, si trabajamos, 15:58 en la primera carta a los Corintios dice que el trabajo que hacemos para Dios no pierde su recompensa. Yo creo que eso debe darnos un desahogo también. Esto es, tómenlo en cuenta. Ninguno les va a aplaudir por el trabajo que están haciendo. En lugar de victoriarlos, los van a vituperar, que es el lado opuesto. Pero no importa, porque somos bienaventurados cuando por causa de Cristo nos vituperan. Pero hay que hacer el trabajo, porque si usted va a tratar de agradar al hombre con su trabajo, ya no es siervo de Dios usted. Y esa respuesta usted lo ha leído en Gálatas 1:10, que si usted trata de agradar al ojo del hombre, ya no es servidor de Dios. Entonces aquí está la respuesta más viva para entender por qué es que debemos de sentir satisfacción con respecto al trabajo. Entonces, cuidado con convertir en pesadilla nuestro trabajo, sino que convertirlo en un desahogo, o sea, en una satisfacción. Como quien dice, feliz de haber trabajado para el Señor toda la tarde o quizás parte de la noche. Toda la semana. Vaya, ya estamos, mire qué lindo es esto. Se siente delicioso. Por ejemplo, el predicador ambulante. A ver, Jaime, ¿cuántos kilómetros a pie? Ya aproximadamente unos 10 kilómetros. No es poco. Y saber si las llantas están reencauchadas, saber cómo, pero ahí tiene que dar. Y no están recauchadas. Pero como el Señor dice allá en 4:6 en adelante, los Efesios, hasta llegar a la institución de los ministerios, que Dios dio dones distintos a cada persona. Así que lo que Jaime hace, yo no lo puedo hacer. No puedo hacer lo que hace Pedro, no puedo hacer lo que hace Estuardo, y así sucesivamente lo que hace Yanalí. Yo no lo puedo hacer, porque hay diversidad de dones, dice la Biblia, y cada don, el que lo da, es el Espíritu Santo. Así que, como dice la última frase del himno nacional, a vencer o a morir, llamará. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos al punto. El jefe dice, vaya. El líder dice, vamos. En esta ocasión, la Biblia nos enseña qué significa entre un líder que dice vayan y un líder que dice vamos. Pues aquel es jefe, es un líder sin liderazgo. Y de repente la otra frase es un líder con liderazgo. Como por ejemplo 1 Timoteo 4:12. Ahí aparece el joven líder como ejemplo. Tome nota que dice el jefe, dice vayan, el líder dice vamos. O Juan 13:15. Ustedes dicen que yo soy maestro, y aquellos respondieron sí. Entonces háganlo ustedes, porque ejemplo les he dado. Ahí está el asunto.
Sí, tenemos que ponernos como ejemplo. Para que las pocas personas que tenemos dentro de nuestra congregación crean en nosotros. Pero no me refiero a creer en que nosotros podemos proporcionar salvación, sino en nuestro trabajo, a eso me refiero. Tiene que ser a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento. 13:15 ocurre igual con 4:12 de Timoteo. Juan 13:15, Cristo le hace la pregunta a sus discípulos, ¿yo soy maestro? Sí, dijeron aquellos, se pusieron la soga al cuello. Pues entonces háganlo ustedes porque ejemplo les he dejado. Y luego en 4:12 se le pide a un joven pastor, sé ejemplo de los creyentes. Y cuando dice sé ejemplo de los creyentes, entonces quiere decir que yo tengo que ir adelante. Hay veces que yo tengo que ir a la izquierda, hay veces que yo tengo que ir a la derecha, hay veces que yo tengo que ir en la parte de atrás y hay veces que tengo que ir al centro, porque yo soy el atalaya, dice 3:15, 16, 17 del libro de Ezequiel. Ese es el peso más grande del líder, aparece como atalaya. ¿Y qué es un atalaya? Es una persona que se mantiene despierto y advierte de los peligros que se aproximan. Ezequiel 3:15, 16, 17. ¿Qué pasaría si el atalaya se duerme? ¿Qué creen ustedes? Asaltan el banco, ¿Una invasión? todo decapitado. Esto está duro, hermano. Capturaron a ciertas personas yo leí en el periódico ayer, que por aquí, por la zona de San Pablo y de San Marcos, no sé por dónde, asaltaron un bus blindado y murieron unos policías. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué los policías o venían dormidos o qué? ¿Por qué no repelieron el ataque? Como atalayas, ¿qué sucedió? La familia, que Dios los fortalezca, porque ellos ganándose la vida andaban. Pero se robaron 1,000,000 de quetzales del carrito blindado. Pero ya están capturados los muchachos, ya están ahí, los llevaban Para su Nochebuena. para la cárcel. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué pasó con los policías? ¿No advirtieron el peligro? En cambio, la atalaya en tiempos de la Biblia está visualizando todo en derredor suyo, ojo de águila. Y en la primera sospecha, el trompetazo. Y ya quedo listo con la flecha y a ver qué sale. Entonces, eso es lo que indica este texto que estamos tomando aquí. El líder dice, el jefe dice, vamos, vaya. En cambio, el líder dice, vamos. Pero vamos con qué? Con su ejemplo. El ejemplo es el mejor vehículo para transportar a las personas que vienen detrás de nosotros. Y no vienen detrás de nosotros porque ellos quieran, sino porque les hemos hecho creer con la palabra de Dios que los llevamos, pero los conducimos a un lugar que Dios ya tiene preparado para ellos. Y finalmente, yo alcanzar misericordia por esa labor que estoy haciendo. Porque yo no debo hacer alarde de que yo soy el Superman. Yo debo decir, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Nadie, ningún líder se atreve a decir así. Cuando el hijo pródigo regresó, él dijo, no soy digno de decirle papá a mi papá. Mejor le diré, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Dónde está ese líder que se humille y que diga, Señor, hazme como uno de tus jornaleros? Pocos hay. Lo que se está tratando hoy en estos últimos tiempos en la administración de la palabra de Dios o en la administración eclesiástica es la gente viene siguiendo, pero a personas con mentalidad humana, porque un servidor, un administrador sin la mente de Cristo no es servidor de Cristo. Un administrador y ministrador con la mente de Cristo, ese es servidor de Cristo. Un administrador o ministrador
con la boca de Dios, ese es administrador y ministrador de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice claramente en Isaías 54 o 1:9 de Jeremías o 4:12 de Éxodo, que el que pone palabras en la boca de un administrador o un líder es Dios. Ahí dice claramente en 4:12 del libro de Éxodo. Claro, dice 7:22 de Hechos que Moisés fue preparado en lo mejor de la sabiduría de Egipto. Pero esa sabiduría es humana. En cambio, la sabiduría de Dios es muy distinta a la terrenal. Entonces, él se declaró. Algunos dicen, cuando él dice soy tardo en el hablar, algunos predicadores han dicho que él era tartamudo. Eso he escuchado. No, cuando él dice que soy tardo en el habla, está diciendo que no soy persona de fácil palabra. Porque para mí eso es muy distinto. Yo lo experimenté en cierta ocasión. Con respecto a la jurisprudencia y a la deontología, pero en cierta ocasión había un evento religioso y pusieron a un licenciado a que él fuera el moderador, pero como ese no era su campo, esa no era su esfera, el Señor se hizo cuadritos. Empezó, no sé, a decir que pero si hubiéramos hablado de leyes, él nos da un discurso de leyes y todo, pero como esto era muy distinto, empezó a hacerse cuadritos. Y él confesó, señores, es que este no es mi terreno. Esto solo lo pueden hacer los pastores, confesó él. De ahí subió un hombre de condición humilde y todo, pastor, y aquel si bien abrió el discurso y todo, se desenvolvió bien. ¿Por qué? Porque como la Sagrada Escritura dice que aunque usted no sea académico, pero Dios puede usar su boca sin que usted sea académico, de acuerdo a 4:12 de Éxodo. En 1:9, no importa su edad. Dijo Jeremías, yo soy muy pequeño, soy adolescente todavía, no tengas pena, yo pondré palabras en tu boca. ¿Cuál es pasaje? Jeremías. Estamos en Jeremías 1:9. Estamos en Éxodo 4:12. Estamos también, vamos a usar otro texto muy conocido y que es tan importante conocerlo, 54 del libro de Isaías. Porque yo, dice Dios, te daré lengua de sabio y boca de sabio para que le hables a las personas. Entonces ya con esta herramienta pues es muy importante. Sin embargo, el apóstol Pablo le añade más. En 3:3 de Efesios y 1:12 de Gálatas dice que lo que él habló o escribió fue por revelación de Cristo. Efesios. O lo que él habló y escribió, dice en 1 Corintios 2, 4 y 5, por demostración del Espíritu Santo. Así que tenía una triple fuente de información, porque más tarde él dice en 14:37 de allá del libro de la carta a los Corintios, que lo que él habló o escribió fue por mandamiento de Dios. Así que este hombre tiene mandamiento, revelación y tiene demostración. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este es el problema que se nos puede presentar, pero para nosotros ahorita ya no es un problema, porque estamos dando a entender cómo podemos manejar la situación. Entonces, el jefe dice vayan, el líder dice vamos, porque no tiene pena, le va a pedir al Señor qué decir, qué hacer, cómo hacerlo. Así que ustedes anotaron ahí Éxodo 4:12, Jeremías 1:9 y 54 del libro de Isaías. Se va a dar cuenta que lo único que tiene que hacer es decirle al Señor, dame palabras para que yo pueda enfrentar a este auditorio, dame palabras para que yo pueda dirigirme a este auditorio, dame palabras por si alguno me hace una pregunta difícil para que yo la pueda responder inmediatamente. Entonces, ¿qué punto nos tocaría? 9. El líder, el jefe dice yo. El líder dice nosotros.
El jefe dice yo. El líder dice nosotros. Vamos a registrar un texto bíblico en Juan 17, 21. 7:21. No puede haber división dentro del cuerpo de Cristo. El que allá en su iglesia diga un nombre, en la mía otro nombre, en la de Ismael otro nombre, en la de Yanalí otro nombre, en la de Byron otro nombre, eso no va a hacer la diferencia. Porque dentro de ese edificio se predica un solo nombre. Por ejemplo, los hermanos de la parte de atrás, ¿qué nombre se predica allá en la iglesia de ustedes? Ahí está. Hermano Pedro, ¿qué nombre predican? Cristo, ahí está, no hay problema. Porque Cristo viene por Shulamit Shohaná. No, decir que el canto se va a cantar allá, al Adventista, Este hermanito Pedro es el que anima el ambiente. Y se puede cantar el Ave María allá. va a oír ella porque ya está resucitada. No, él va a decir, no le cante. Es que ya el nombre de la iglesia que se va a ir ya está registrado en la Biblia. A ver, ¿quién de ustedes trajo Biblia que me lea 6:13 de Cantares? Cantares es escatológico. Quiero anunciarles algo como administrador y administrador de la palabra de Dios. La palabra Cantares es el único libro que tiene el título gramaticalmente superlativo. Cantares. Cantares 6:13. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y terminaremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Muy bien, aquí está el pueblo de Israel y los gentiles. Ahí están los dos campamentos. Pero vamos a escribir aquí. Ahí en el original hebreo no quiere ver Shulamit Shoshana. Pero ¿qué quiere decir Shulamit Shoshana? Lirio blanco. Ahora, ¿cuál es la angustia de esa mujer? Después de que anoten el Shulamit Shoshana y luego anotar qué significa lirio blanco o reina de paz. Ahora vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3 de Cantares. Hasta alabanza hay, no sé si el conjunto hermano Pedro la está cantando ya o todavía no. Shulamit Shoshana. ¿Qué significa Shulamit Shoshana? Lirio blanco, reina de paz. Hoy vamos a leer el capítulo 3 de los Cantares. Todo. Vamos a ver. Por las noches busqué en mi lecho al que me ama, al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora
y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Sigamos leyendo un poquito. ¿Quién es esta que sube del Aquí desierto? es donde van a subrayar con amarillo ese pasaje. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Muy bien, ahora ¿dónde está la falsa teología que dice que no existe la perfección, que no existe la santidad, que no existe la veracidad? A usted le van a decir, no, Pedro Hernández, sí, aquí somos iguales y siempre. Por ahí se comete un favor y un penalti por ahí. Después de que la mujer menciona 4 veces, ¿dónde está el que ama mi alma? Y hay una alabanza. Yo no me la puedo, pero la he escuchado en el radio. El que ama mi alma. Esa mujer se llama Sulamita. Está en el 6:13 que ya lo escribieron ustedes. Pero la Sulamita, etimológicamente, es un lirio blanco y una reina de paz. Así que usted no tenga cuidado, usted puede ponerle a su iglesia evangélica, lirio blanco y reina de paz. Porque ahí está escrito. Lirio de los valles. Ahí está, hay canción, parece, ¿verdad, hermano? Hay una canción que he escuchado con el Sinaí, parece que la canta, con puro requinto de guitarra. El lirio de los valles. Pues no me sé la música, pero sí, ya la he escuchado. Y hay otras muchas más. Hay una que dice, oh, si me besara con besos de su boca, dice. Eso está en el capítulo 1. ¿Pero por qué? Porque el libro de los Cantares se llama el superlativo de la Biblia. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Qué significa el libro de los Cantares? Es el superlativo de la Biblia. ¿Y por qué es el superlativo de la Biblia? Porque nos enseña el futuro. Y no solo nos enseña el futuro, sino hasta que nos brinda el nombre de la iglesia. Superlativo. Superlativo. Cantar de los Cantares, superlativo. Pero usted no se va a quedar ahí. Usted va a preguntar a la Real Academia Española o a la guía o a cualquiera, o Wikipedia, cualquiera otra información. Cantar de los Cantares es superlativo, interroga para que le responda. Y exactamente le van a decir, sí, es el único libro superlativo de la Biblia. El único libro superlativo de la Biblia. ¿Se están dando cuenta que venir a ocupar unas horas aquí es para que aprendamos un poquito más? El que ama mi alma, el que ama mi alma. Pero al final dice, lo encontré, lo agarré y no lo solté. Amén. Todos ustedes hoy, ustedes ya encontraron al que ama su alma. Agárrenlo y no lo vayan a soltar. Esto ya es para un evangelista. Agárrenlo y no lo vayan a soltar. Porque ustedes son el Shulamit Shoshana. Ustedes son el lirio blanco, ustedes son la reina de paz. Esa reina, ¿dónde aparece? Allá en el 45 de los Salmos. Y el superlativo, la Biblia, ¿qué da a entender la palabra superlativo? Que es un adjetivo superior, que no tiene comparación. En otras palabras. Ajá. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La Biblia le llama a este lugar donde estamos lugar santo.
Pero allá donde se predica se llama el lugar santísimo. 26:33 del libro de Éxodo. ¿Qué quiere decir? Todas las palabras que terminan en ísimo, ísimo, ísimo son superlativos. Entonces el lugar santísimo allá quiere decir que es superior a este lugar. Lindísimo. Dice la señorita adventista, es que yo me enamoré de Pedro porque es lindísimo. Quiere decir que no hay otro Pedro como este Pedro Hernández. Un Pedro loco. Hasta el pecho levantó la mano. Estoy involucrando a otro. O como dicen los italianos, es monísimo, es monísimo. Entonces, la gramática nos ayuda mucho a entender esta situación. Entonces, esto a raíz de que sale, porque tenemos aquí el jefe, dice yo, el líder dice nosotros, de acuerdo al capítulo 17:21. Donde el Señor dice que tenemos que ser un solo cuerpo. Así como tú y yo somos uno, así también ellos sean uno. Y por esa razón que allá en 1:26 del libro de Génesis dice, hagamos. El Señor, Él es el Dios, Él es el Todopoderoso. Pero Él nunca dijo, hago al hombre a mi imagen, descartando a Cristo y descartando al Espíritu Santo. No, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra. Oiga, ¿cuántos plurales hagamos? Nuestra. 2 plurales aparecen ahí. Ahora un señor universitario dijo que él hablaba con los ángeles y con las hormigas. Entonces tenemos mitad imagen del Padre y mitad imagen de ángel y por ahí un poquitito de forma de hormiga. Pero yo no como hierba, pero cocida. Entonces, hay errores que se cometen para poder, pero no entiendo cómo hay personas que aceptan esa doctrina. Por esa razón es que yo no puedo ni debo aquí escribir algo sin un aporte bíblico. Porque todo causa alguna duda. Todo causa alguna tendencia, como quien dice, será o no será, me ama, no me ama, me ama, no me ama, y así sucesivamente. La gente tiene derecho a preguntar. Entonces tenemos en cuenta esto. Ahora vamos a ver el número 10. El jefe contamina y desanima. El líder anima. El jefe contamina y desanima. El líder anima. Muy bien. Vamos a buscar pasajes bíblicos que nos ayuden a entender eso. Vamos al libro de Deuteronomio, el primer líder literalmente aquí en la tierra, a Moisés. Vamos a ver en Deuteronomio 1:38. Vamos a ver el 3:28. Deuteronomio 1:38. Sí, vamos a escribir varios Deuteronomios. ¿Y ahí? 1:38 ya. Ya. Vaya, vamos al 3:28. 3:28. Ahora 31:7. Ahora 31:23. 31:7 dijo. Muy bien. Y ahora. Ahora terminamos con el texto más conocido. ¿Quién de ustedes me ayuda a decirme en qué lugar de la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces? 1:9. Vaya, si creen que así dice, anótenlo pues. Les pregunté, ¿dónde dice? Yanalí, ¿dónde dice, mira que te mando que te esfuerces? Chivito. Se le fue por el momento. Jaime. 1:9, Josué. 1:9. Hermano Gardenia. 1:9. 1:9. Hermanos atrás. Vaya, por mayoría de votos ganó 1:9. Aquí es un 8. Moisés no le dijo a José,
si aguantás, bueno, y si no, ahí la dejás, porque todos no somos de carne y hueso. No, el hombre combatió 50 años ya como líder dentro. Usted, para sacar un sermón biográfico de Josué, porque usted no puede predicar sobre Josué 1:9 si no tiene, regresemos a la homilética, el sermón biográfico, usted tiene que conocer a círculo cerrado a esa persona. ¿Dónde nació Josué? Es la primera pregunta. Josué no nació en el Sinaí, no nació en Israel, no nació en Mesopotamia, él nació en Egipto, de la tribu de Efraín. Usted tiene que ir haciéndose esas preguntas. ¿Dónde nació? En Egipto. ¿Hijo de quién es? De Efraín. ¿A qué edad salió en libertad? A la edad de 20 años. ¿Cuántos años sirvió como diácono? Salió de 20 años más 40 años como diácono. ¿Cuántos años llevamos ya? 60. De repente aparece 1:9. Ya Moisés ya va a ser llevado y glorificado. Y le dice, mira que te mando que te esfuerces. Sé valiente, no desmayes, porque Jehová irá a donde quiera que tú vayas. Es que el esfuerzo es muy importante. ¿Estaba triste Josué en ese momento? ¿Perdón? ¿Estaba triste? No. No estaba triste. ¿Por la separación de Moisés? No. En el 1:1 está claro, dice que él era un servidor, un diácono fiel de Moisés. Porque alguien dijo que estaba triste, por eso Dios lo animó de esa manera. Mira que te mando, que te esfuerces. Oh, qué mala teología. Él estaba diciendo. ¿Cómo puede el Señor? Entonces se equivocaría Dios. ¿Cómo el Señor va a elegir a una persona con autoestima baja? Y esa persona con autoestima baja va a contaminarme a los otros con autoestima baja. Sí, porque cualquiera que se le muera algún familiar se pone triste. ¿Cómo puedo yo pararme delante de ustedes, hermanos? Fíjense que pues les voy a enseñar la palabra de Dios, pero por favor no me hace preguntas muy difíciles porque hoy vengo algo cansado y usted sabe que hay cosas que ni qué se me mete el espíritu de la chimoltrufia y miren, hermanos, porque ustedes saben que dice que ayer apenas comí y hoy mira ya estoy todo desgraciado, como dijo Santiago Zúñiga. Entristeció a todos. No, la persona tiene que tener resiliencia. Resiliencia es algo que hay dentro de usted, que a pesar de los pesares, usted se levanta y va hacia adelante, y aunque le duela por dentro, pero por fuera está demostrando que es campeón. No pudo el Señor equivocarse a elegir a una persona con astenia. Astenia es una palabra griega para decir que yo me siento plácido, que ya no aguanto, que me duele esta canilla, que me duele este pelo, me duele esta uña y que mejor busquen a otro porque yo no doy bola para eso. Hablando coloquialmente, no, Dios tuvo que elegir a Moisés y luego Dios le dice, elige como líder sucesor tuyo a Josué. ¿Y cuáles son las instrucciones? En el versículo 3 empieza la instrucción. Vamos a leer el 1:3 y el 1:7. La instrucción. Josué 1:3 y 1:7. No vayan a pensar que por esa promesa, porque usted no va por términos lucrativos. No, usted va porque quiere viajar un día con su pueblo al reino de los cielos. 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vale. Ahí está. Todo va a ser. Ahora el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en Todos todas tenemos las cosas. ese dicho cuando estamos en el púlpito, hermano, no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Ahí está en la Biblia, en el 1:7. Pero ahora, ¿cómo puede ser que en el 9 encontremos a una persona triste? Léame el 8. ¿Cómo puede? Es que usemos la psicología aquí, por favor.
Usemos la psicología. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un teólogo mandó el Señor a conquistar. Un debilucho, un triste, un acomodado, uno que esté marcando la mesa del rincón. Y la ¿Cómo lo mayoría, puede está mandar el Señor? la mayoría está predicando así, hermano. Que es una Qué teología equivocada, hermano. Qué gacho. Sí, no, es que miren, por favor, en pedagogía hay que ver el método panorámico. A partir del 1:1 aparece como diácono de Moisés. En el 3 la promesa, todo donde pongas tu pie va a ser tuyo. En el 7 no te apartes ni a derecha ni a izquierda. En el 8 nunca se aparte la lectura. ¿Por qué le digo nunca se aparte la lectura? Bueno, a esa edad ya tiene 60 años el muchacho. Pero lo que muestra la Biblia ahí es que está potente, 60 años, muy bien. Sin embargo, en el 9 se le da un consejo de que te esfuerces y no vayas a desmayar. ¿Por qué se le dio esos dos consejos de que no fuera a desmayar? Les hago una pregunta a ustedes. ¿En su carrera espiritual han tenido barreras? Sí. ¿Han tenido objeciones? ¿Los han criticado? Ahí es donde se tienen que esforzar y no debilitar y no desmayar. ¿Por qué? Porque Jehová ha venido con ustedes y al final del problema que les ha sucedido, ¿se ha resuelto o no se ha resuelto? Sí. Ahí está, porque está la promesa, porque Jehová irá contigo y todo te saldrá bien. Ahí está el problema. Apenas estamos en el año 60. Ahora, dice la Biblia, allá en 24:15 del libro de Josué, mi familia y yo serviremos a Jehová. Esto les va a servir mucho, por favor, porque ahí en las redes sociales andan diciendo que él era eunuco, que él no tuvo mujer, que Josué no tuvo mujer. Pero en Biblia Online vamos a leer 24:15 de Josué y lo vamos a leer durante 72 Biblias y dice en las otras Biblias, mi familia y yo serviremos a Jehová. Y allá en el capítulo 1 de los Números dice que toda la descendencia de Efraín de 20 años arriba tienen que ser soldados y servidores de Dios. Entonces Efraín habla que tiene descendencia y Josué está entre la descendencia de Efraín. Entonces las personas nos piden, muéstreme un pasaje bíblico donde diga que tiene mujer, muéstreme un pasaje bíblico donde diga que tiene hijos. Si está claro el 24:15, claro que como que un poco oscuro texto, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero si consultamos otras escrituras, lo aclaran de manera literal, mi familia y yo serviremos a Jehová. He recomendado la descarga gratis de la página Biblia Todo, Biblia Online, tiene 82 Biblias, y ahí se goza uno navegando en un solo versículo de la palabra. Entonces, esto es en que el jefe desanima y contamina. Mandó 2 líderes y mandó por aparte otros 10 líderes. ¿Se recuerdan en el capítulo 13 de Números? Estos tipos vinieron, regresaron con desánimo y contaminación. Dijeron ellos, esa gente es muy gigante y nosotros parecemos langostas. ¿Qué traían desánimo? ¿Qué traían contaminación? En cambio, Caleb y Josué regresaron como líderes. Allá fluye leche y miel. Pero observe algo ahí, por favor. Observe algo por ahí. Dice que traen carga de uva. Traen carga de fruto que trajeron allá. ¿Y cómo no se dieron cuenta la gente allá cuando estos 2 hombres sacaron una seña de que era buen lugar? ¿Dónde está el guardián? ¿Dónde está la atalaya de la hortaliza? Ellos tranquilos venían como Juan que entra por su casa.
Venían con la carga de uva y la botaron a el Señor, esa tierra de conquistar, esa tierra fluye leche y miel. ¿Será que de eso habla el capítulo 4 de Hebreos? Que si Josué les hubiera prometido otro reposo, ¿será que de eso habla? Capítulo 4 de Hebreos. Ahí pues habla de reposo. Josué es muy clarísimo, dice. Usted va a leer desde el versículo 1 hasta el 12. El texto, o sea, la frase clave de ese texto es: pero aún queda un reposo, dice. No dice porque aún está en vigor el reposo. Aún queda un reposo, dice Cristo. Ese es su reposo, hermano. Ese es su reposo. Porque si Josué les hubiera hablado de otro reposo, no les hubiera hablado de este otro reposo. Pero aún queda un reposo, dice Pablo en la carta a los Hebreos. Mucha gramática, mucho método panorámico ahí, por favor. Aún queda un reposo. Y ese reposo, como por ejemplo cuando nace Noé. ¿Qué significa la palabra Noé? La palabra Noé significa consolación y reposo. O sea, Noé es una figura mesiánica. Y el mismo texto lo dice, no tenga problema. El mismo texto, usted abre su Biblia, cuando ve que está naciendo Noé, al mismo pie del texto, ahí está qué significa la palabra Noé. Porque podría ser que yo me la esté inventando. En el mismo texto, ahí dice qué significa. Muy bien, entonces tenemos haber llegado al número 10, que es vimos ahí el decálogo de un líder, de un administrador, de un ministro, pero por favor, un líder con liderazgo. También existe el líder sin liderazgo. Muy bien. Ahora vamos a escribir, punto final ahí, por favor. Hoja en blanco. Cualidades de un líder. Este es otro tema, pero relacionado con la misma entonces. Con letras grandes, cualidades de un líder. Cualidades de un líder. Es que debemos de tener entre lo cualitativo, es que hay dos cosas, debemos tener lo cualitativo y lo cuantitativo. Cualitativo, cuantitativo. Causalidad, no dice ahí casualidad, sino causalidad. O querría yo decir origen. O querría decir yo volumen. O quería hablar de genuino. Donde dice Allá con hermana Yanalí, ¿hay impresora? Ah, muy bien. Es que fíjate, quiero que a favor
Ustedes la otra semana le van a traer 4 quetzalitos a hermana Yanalí. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Faltó Verónica. ¿No cómo se llama la católica? Carolina. Más ya no nos faltó, ¿verdad? Ya está cambiando nombre, Carolina. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno. Es que nosotros en lo cualitativo, lo cuantitativo y la causalidad es lo importante aquí. Como administradores de los misterios de Dios y los ministradores del servicio de Dios, porque ya estos dos textos están sobre nosotros. Misterios y servicio. Misterio y servicio. En los cumpleaños se dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero ese texto no es para cumpleaños. Ese texto es para personas que están ahorita en este lugar. Entonces, aquí Yanalí, por favor, va a hacerle copia a este documento, que yo lo extraje de una fuente que es confiable. ¿Por qué razón? Porque en las redes sociales, a ustedes como administradores de la palabra de Dios, como ministros de la palabra de Dios, ya sea local, ambulante o virtual, siempre los van a tratar de protestantes, de luteranos, hasta de herejes y sectarios. Entonces ustedes van a leer, van a recibir esto, pero yo quiero que lo memoricen. Cuando ya lo tengan a la mano, van a ir subrayando las partes importantes, lo van a resumir, para no tener que memorizar todo, sino que resumirlo. Origen. ¿Y qué sucede? Usted debe de conocer de pies a cabeza a Martín Lutero. Martín Lutero se convierte en enemigo de la Iglesia Católica en el año 1517. Pero en el año 1543 se convirtió en enemigo de los cristianos, y eso creo que ni los católicos lo saben. Creo que ni nosotros los evangélicos lo sabemos. Lo único que sabemos es que en el año 1517 se rebeló contra la Iglesia Católica, es decir, en contra de los papas. Las 95 tesis, que me imagino que ya lo tienen, porque les dije que había que imprimir. Me imagino que ya lo tienen. Ya tienen sus 95 tesis de Martín Lutero. Y si no la tienen, procuren por ella. Y luego, aquí vamos a fotocopiar esto. Aquí está el icono. Este es el original. Antes de morir, el hombre dejó escrito un libro. Pues aquí está en latín, pero en español se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Él tampoco creía en Cristo. Ni creía en la Iglesia Católica, ni creía a los cristianos. Este hombre es el tibio del que habla 3:16-17 de Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lutero no tiene ni el mínimo de esperanza de salvación. Porque usted lo va a leer en este libro, aquí solo hay resumen, pues tiene el libro 65,000 palabras. Entonces aquí está resumido, y va a hacer favor Yanalí de copiarlo. El folleto va a constar de 4 hojas. Ustedes dentro de 8 días, por favor, traen 4 quetzales, porque una computadora se arruina. La mía se arruinó, tuve que comprar impresora, y las impresoras están caras ahorita. Para eso sirven las moneditas que se dejan para comprar algo. Ya gracias a Dios tengo impresora nueva. Ya me siento calidad, ya estuve haciendo trabajos ayer, impresiones, pero saqué esto de una vez para que usted fotocopie, por favor, y le va a traer a ellos. Ustedes van a traer sus 4 quetzalitos, y quiero que se enteren para que ustedes presenten un argumento, que ustedes no son protestantes solo porque a Martín Lutero se le dice protestante. Ustedes son protestantes. ¿Sabe qué dijo Luis Toro en una ocasión? Jehová Dios dijo, él fue católico.
Pablo fue católico, pero no lo demostró bíblicamente. En cambio, yo le digo a ustedes en esta mañana, Jehová Dios no fue, sino que es protestante. Pablo sí, porque él murió, él fue protestante. En 30:18 de Deuteronomio dice que Jehová Dios es protestante. En 20:16 de Hechos, Sí. Hechos. démosle lectura para no estar equivocado. Hechos, ¿qué dijo, hermano? Libro de los Hechos. Capítulo. El versículo 16. ¿Qué capítulo? Él fue, 20, él fue porque murió. Ahora Dios es porque Él está vivo, Él es la vida. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés. Muy bien. Número 1, no era católico, era pentecostés. Ahora el 26, ¿qué profesaba? 20, 26. Ya leyó el 16, es pentecostés. Vaya. Ahora el 26, ¿qué profesaba? 26. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Vaya. Tome nota, clarísimo. Así que él denunció el pecado del pueblo de allá en ese entonces, pero primero les anticipa en el 16 que él es pentecostés. Más adelante él se declara protestante. Ya murió, pero Dios sigue vivo porque él es la vida. Entonces Martín Lutero también es un protestante, pero él está protestando en contra del catolicismo. Pero de repente su segunda protesta en contra de la cristiandad. Entonces, por favor, hermana Yanalí, usted va a copiar esto. Desde luego saca una suya, no se va a olvidar. Porque usted va a traer sus 4 quetzalitos porque se va a ahorrar el trabajo de hacerlo usted, ¿entiende? ¿Con quién van a entregar? Hermana Yanalí, Sería 5. si usted es... Tiene pista. ¿Dónde nos va a traer el hueco para entregarlo bien? Que nos compre uno cada uno. Se va a juntar de- Pues aprecio su manera de pensar. Que nos compre a nosotros también uno. Ahí está, Ya que porque tiene está ahorrando energía, está ahorrando tiempo, está ahorrando tinta. Exacto. La sed. Entonces, qué bueno que están apreciando el trabajo de esta chica. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque lo mismo sucedía con Max cuando estaba aquí conmigo. Él se encargaba de los trabajos y me ayudaba mucho. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que se enteren cómo ustedes van a poder defenderse delante de un católico, porque lo primero que dice que usted es luterano, usted es protestante, etcétera. Entonces usted, después de que usted lea esta documentación, le va a preguntar usted al católico qué sucedió en el año 1517, pero qué sucedió en el año 1543 y qué dicen las 65,000 palabras del libro Mentiras sobre los judíos. ¿Qué dice en ese libro? Ahora sí, un líder con liderazgo, porque va conduciendo a su pueblo por el buen camino. Difícilmente va a torcer, distorsionar. ¡Ay, pero qué tremendo! Bueno, vamos a hacer una pausa, hermano Isma. Nos vamos al refresco.